levantaste con poder. León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Un grito de guerra. Te levantaste con poder. León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Decláralo fuerte, tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Diga conmigo así. Vencedor, vencedor, Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, vencedor, vencedor. Cristo Rey vencedor. ¿Cuántos vencedores hay esta noche? Dígalo. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Buenas noches, hermanos, Dios lo bendiga. Me presento una vez más. Soy el pastor Elías del Ministerio de Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos. Vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Te damos gracias por tu presencia, Padre Celestial. Gracias por un día más que podemos estar hoy en las redes sociales, Padre Celestial, compartiendo tu palabra y siéndote testigo hasta los confines de la tierra, como dice tu palabra, Padre amado. Te damos gracias también por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar su tiempo para escuchar esta palabra de bendición y de edificación para sus vidas, Padre Celestial. Sabemos que tu Santo Espíritu es el único que convence de pecado, Padre amado, y por eso te damos gracias, porque a través de este mensaje, Padre Celestial, tú nos vas a estar exhortando, nos vas a estar aconsejando, Padre Celestial. Lo que el hombre no puede hacer, lo va a hacer tu Santo Espíritu. Por eso te damos gracias, Padre amado. También ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra de este momento en el cual estamos en tu presencia, lo atamos y lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando.
Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. La palabra del Señor hoy nos quiere hablar y nos quiere contar qué es lo que vino a hacer Jesús a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos habla en su momento que Dios sacó al pueblo de Israel del cautiverio y la hizo una nación, tomó como nación, como pueblo de Dios, y hizo un pacto con ellos que si ellos guardaban sus leyes, sus preceptos, dice que el Señor iba a ser su Dios y lo iba a guardar y lo iba a librar de todo. Y también le iba a dar la tierra prometida. Y eso es lo que nosotros muchas veces, por lo cual nos acercamos. ¿Por qué? Porque queremos esa protección de parte de Dios primeramente. Queremos servir al Dios vivo, poderoso. ¿Por qué? Porque nos hablaron de Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que tiene poder, el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso dice el versículo, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque en su momento ninguna persona podía cumplir la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque eran hombres pecadores. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel lamentablemente eran hombres pecadores. ¿Por qué? Porque querían seguir la idolatría. Pero por eso vino Jesús. ¿Para qué? Para demostrarnos lo que nosotros debemos hacer y tenemos que hacer como hijos de Dios, como siervos de Dios. ¿Para qué? Para poder tener la vida eterna. Por eso dice que un mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán promesa de la herencia eterna. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos que las personas dicen, he hecho un pacto con el diablo, o escuchamos personas que dicen que hacen pacto con el diablo, cuando ignoran que el enemigo no tiene poder, simplemente es un engañador, que puede darte la gloria pasajera, vanidad. Todo es vanidad, dice la palabra del Señor. El mismo Satanás dice que le ofrece a Jesucristo la gloria de este reino, pero el mismo Jesús dijo que simplemente a Dios vamos a orar y a Él solamente nos vamos a inclinar. Y eso es lo que el Señor quiere que usted comprenda, que si usted aceptó a Jesucristo, usted hizo un pacto con el Señor. No es para que usted esté haciendo, dice la palabra del Señor que no es por gracia, que es por gracia. No es con fuerza, no es por obras, dice la palabra del Señor. Simplemente por gracia y misericordia del Señor nosotros podemos aceptar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos miró cuando nadie nos podía ver, nadie daba nada por nosotros. Jesús mismo vino por amor a nosotros, se hizo hombre primeramente, y al ver que nadie podía cumplir la ley. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que no cumple la ley. El que no cumple la ley es maldito. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas con sus fuerzas quieren hacer las cosas que no les salen, y ahí entra el Espíritu Santo, que es lo que el Señor nos muestra, que vino Jesucristo a mostrarnos eso. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Dice que el Antiguo Testamento, que lo leemos en la palabra del Señor, es un testamento para nosotros heredar primeramente la protección, la salvación de toda nuestra familia, porque el pueblo de Israel fueron salvos junto con todos sus siervos, toda su familia, dice la palabra del Señor. Aún dice con las bestias, con el ganado que tenían. Y eso es lo que el Señor quiere hacerle libre a usted. También dice que tenían que adorarlo al Señor, pero lamentablemente estas personas tenían que ver para creer. Pero nosotros que estamos en el nuevo pacto, no somos pueblo de Dios, pero por gracia y misericordia de que Jesucristo no hace excepción de persona, Él nos brindó la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice que en el testamento, en el versículo 10 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Primeramente vino como Hijo de Dios, caminó como siervo de Dios también y nos mostró la voluntad del Padre. Él canceló la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque vino a cumplirla y a renovar el pacto, a hacer otro pacto. ¿Por qué? Porque así muchas veces, así como las personas renuevan los pactos, así como por ejemplo un contrato de trabajo, un contrato de alquiler, algo que se renueva, así dice que el Señor Dios Padre primeramente renovó eso. ¿Por qué? Porque veía que nadie podía ser salvo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque éramos hombres pecadores.
pero nos muestra Jesucristo que Él vino y habló y caminó conforme al mandamiento de Dios, que tenemos que tener amor los unos por los otros, dice el Señor. En el versículo 17 mire lo que dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Jesús mismo nos mostró y decía que Él tenía poder sobre la vida y la muerte. Por eso vuelvo a repetir, he escuchado que muchas personas hacen pacto con el diablo y ignoran lo que es aceptar a Jesucristo, es hacer pacto con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ofrece primeramente protección. ¿Por qué? Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. También nos ofrece la libertad de espíritu y la solución a los problemas que tenemos en el presente. Y también a la vez nos ofrece la vida eterna, que es por lo cual nosotros estamos en el Evangelio, pensando, caminando por fe, yendo hacia la eternidad, hacia el cielo, a la nueva Jerusalén, dice la palabra del Señor. Y también el Señor nos quiere hablar que dice que el testamento en lo natural puede ser para un amigo, para un siervo, algún empleado o algún familiar directo. Nosotros no éramos nada de ello, pero por gracia y misericordia, vuelvo a repetirlo, de Jesucristo, nosotros podemos ser sus hijos, podemos ser hijos de Dios, podemos ser siervos de Dios o podemos ser amigos de Dios. Que eso depende cómo usted lo ve al Señor, cómo lo ve a Jesucristo, cómo lo ve al Hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos, que el Antiguo Testamento nos sirve para ver lo bueno que tenemos que hacer, no lo malo. Lo que en su momento el pueblo de Israel hizo lo malo, nosotros no tenemos que hacerlo. Dice el Señor que Él exaltó muchos siervos en su momento. ¿Por qué? Porque caminaron conforme a la palabra del Señor. Es más, dice que Jesucristo en lo natural por la genealogía viene de la tribu de Judá, de la familia de David, dice la palabra del Señor. Y Dios exalta a este siervo. ¿Por qué? Porque dice que tenía un corazón conforme al de Él. Sí, Él pecó en su momento, pero reconoció sus pecados y caminó conforme al Señor. Y Dios le entregó el reino perpetuo. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy Jesucristo sigue siendo del linaje, si podemos decirlo, de Judá, de la tribu de Judá. Viene a ser hijo de David. Por eso dice la palabra del Señor que el Cristo es hijo de David. Y eso es lo que Dios nos muestra, que nosotros siendo nada, podemos ser su amigo primeramente, podemos ser su siervo y podemos ser su hijo, que es lo que el Señor le ofrece a usted. Usted puede ser hijo de Dios y a la vez también el Señor le ofrece la libertad de su espíritu. Tal vez usted está atado a los vicios, tal vez nunca quiso aceptar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenía un mal concepto, le habían explicado mal lo que es aceptar a Jesucristo. Primeramente usted acepta a Jesucristo en su corazón, entra el Espíritu Santo en su vida y lo ayuda a que usted pueda cambiar a esas cosas sobrenaturales que nadie entiende. Cómo puede dejar usted el vicio, cómo el Señor restauró su matrimonio, cómo puede hacer lo imposible, porque para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte y para Él no hay nada imposible. Por eso Jesús nos dejó este Nuevo Testamento, para que caminemos conforme a su vida, que caminemos. Este es el manual de vida de nosotros, para que podamos ser primeramente salvos nosotros junto con nuestra familia y podamos tener la vida eterna. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy y nos muestra hoy. Tal vez usted en su momento dejó pasar esa oportunidad que Jesús entre en su corazón, pero hoy por gracia y misericordia de Dios damos gracias a Dios primeramente. ¿Por qué? Porque tenemos las redes sociales y podemos entrar a cada rincón de la tierra. ¿Para qué? Para que las personas puedan conocer el verdadero evangelio, el reino de Dios en la tierra. Y es lo que Jesús vino a mostrarnos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el hombre lo cambia todo, pero nosotros por gracia y misericordia de Dios, que somos la voz que clama en el desierto, estamos hablándole la verdad. ¿Para qué? Para que usted conozca la verdad y pueda ser libre. Ahora nosotros al final vamos a hacer la oración para que acepten a Jesús en su corazón, y si alguno se había apartado, para que pueda reconciliarse. Eso es lo que Dios quiere, que usted renueve el pacto. Tal vez usted en su momento había aceptado a Jesús, pero sin saberlo, que usted vuelva a reafirmar el pacto, creyendo en lo que usted había, lo que está haciendo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque Dios nos está mostrando la verdad. Dice que el antiguo pacto no funcionó, no fue efectivo. ¿Por qué? Porque las personas no ponían de parte de su corazón. Dice que fueron libres en lo natural, pero en su corazón ellos querían volver a lo malo. Y así hay muchas personas que quieren volver a lo malo sin saber que Dios es el único que puede hacernos libres. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirlo, el diablo te ofrece el pacto que escuchamos, que muchas personas por fama, por gloria, hacen un pacto con Satanás, pero no se dan cuenta que está en juego su alma y que van a la condenación.
cuando Jesús simplemente nos dice que tenemos que hacer la voluntad del Padre, amarnos los unos hacia los otros, y ese es el pacto. Si nosotros lo aceptamos Jesús, estamos haciendo un pacto con Dios, tenemos protección divina primeramente, el Señor nos guarda de todo, nos bendice. ¿Por qué? Porque Él nos bendice con toda bendición, dice la palabra del Señor. Si Jesucristo, siendo Hijo de Dios, bendijo a sus discípulos, ¿por qué? Porque ellos caminaron conforme a la voluntad del Padre. Así el Señor le está pidiendo a usted, que usted camine conforme a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque este es el testamento nuevo que el Señor nos entregó, que hagamos su voluntad y que tengamos el amor los unos por los otros. En eso se resume la ley, dice la palabra del Señor. Y en Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque he escuchado también que dicen que la ley sigue vigente. Sí, lamentablemente sigue vigente. No matarás, no hurtarás, para el hombre pecador que no conoce al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento, que lo escribieron los siervos de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, que nos sirve y nos ayuda para darle el ejemplo a las personas de lo que no deben hacer, de lo que no tienen que hacer. ¿Por qué? Porque en su momento el pueblo de Israel dice que cansó al Señor y Dios no le dejó llegar a la tierra prometida a una generación. Y así el Señor hoy nos está mostrando, por gracia y misericordia, nos está enseñando la verdad. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos ese error, sino simplemente veamos también en el Nuevo Testamento cómo caminaron esas personas conforme al llamado que Dios le dio, conforme a la gracia y misericordia que el Señor le entregó. Eso es lo que Dios quiere que comprenda usted que está escuchando este mensaje. Tal vez usted no había comprendido la dimensión, la importancia que tiene tener en su corazón a Jesucristo en su vida. ¿Por qué? Porque si usted lleva a su casa la presencia del Señor, lleva a donde quiera que usted vaya, habla del Señor Jesucristo, su vida va a cambiar, va a ser bendecido y va a poder bendecir hacia los demás, a la demás persona. ¿Por qué? Porque tal vez usted está pasando por situaciones difíciles, está viendo a su familia, pero el Señor nos dijo que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo, que sí vamos a tener prueba, lucha, que eso lamentablemente nadie nos dice. Hoy en día escuchamos que sí vas a ser próspero, que el Señor te levanta para tener victoria. Sí, gloria a Dios, pero también tenemos nuestros días malos, y ahí es cuando más nos tenemos que aferrar al Señor Jesucristo. Y eso es lo que hizo el mismo Señor Jesucristo. Pidió al Padre y el Señor lo fortaleció y lo exaltó públicamente. Cuando el enemigo lo quiso humillar públicamente en la cruz, Él resucitó al tercer día, teniendo la autoridad sobre la vida y la muerte. Y eso es lo que el Señor le quiere entregar a usted que está escuchando este mensaje. Si usted aceptó a Jesucristo, primeramente le quiere entregar la autoridad como hijo de Dios. ¿Para qué? Para que cuando usted ore por algún enfermo con fe, creyendo en el Señor Jesucristo, van a ser sanos los enfermos, va a poder echar demonios, va a poder bendecir a otra persona. Y también va a tener autoridad para echar al enemigo de su entorno, de su matrimonio. Tal vez el enemigo quiere destruir su matrimonio, su finanza, quiere ver a sus hijos perdidos, tal vez en los vicios, en la droga, quiere que se corrompan. Y usted tiene la autoridad de hijo de Dios. ¿Para qué? Para pisarle la cabeza al enemigo, como dice la palabra del Señor, que Él nos entregó esa autoridad. Eso es lo que el Señor nos está mostrando hoy, el nuevo pacto que Él hizo por amor y misericordia hacia nosotros, siendo nada. Del testamento, dice la palabra del Señor en el versículo 17, dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Dice que Jesucristo tuvo que venir como hombre, mostrarnos cómo tenemos que actuar nosotros como hijos de Dios, y vino, murió, pero resucitó al tercer día. Y ahí entramos nosotros, los de la promesa, de los hijos de Abraham, de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo nada, siendo extranjeros, siendo gentiles, publicanos, pecadores, por gracia y misericordia del Señor podemos tener acceso a ese testamento. Porque, vuelvo a repetirlo, no es natural, el único que tiene acceso al testamento, a heredar algo de una persona que fallece, es algún amigo, algún empleado, siervo, o algún hijo, algún familiar. Y nosotros podemos ser eso si aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Ahora yo le invito y le animo, si alguno tiene alguna pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra.
Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa con tu altar para mí. La gracia y el perdón son los. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado. Gracias por esta palabra de bendición y de edificación. ¿Por qué, Padre amado? Porque hoy comprendemos la verdad, Padre Celestial. Hoy sabemos que al aceptar a Jesucristo, Padre amado, en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, estamos haciendo un pacto contigo, Padre amado, con el Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, Padre Celestial. Ya basta de mentira. Hoy comprendemos, Padre Celestial, que el enemigo no tiene poder, que es un engañador, Padre amado. ¿Por qué? Porque Él nos puede entregar la gloria de este mundo, que es vana y pasajera, pero tú nos ofreces, Padre Celestial, la vida eterna, la salvación de nuestras almas, Padre Celestial, de nuestra familia, la restauración también, Padre Celestial. Hoy te damos gracias porque comprendemos la importancia, Padre amado, de tu palabra también. ¿Por qué? Porque tú nos muestras, Padre Celestial, en la Biblia, Padre Celestial, en el Antiguo Testamento, lo que no debemos hacer, lo que el pueblo de Israel hizo, lo malo. Nosotros tenemos ejemplo para no hacerlo, Padre amado. Por eso te damos gracias. También te damos gracias, Padre Celestial, por el Nuevo Testamento, porque vemos, Padre Celestial, cómo tenemos que caminar. Ese es nuestro manual de vida, Padre amado, por el cual nosotros estamos firmes, porque esa es nuestra palabra de aliento, Padre Celestial, nuestro alimento diario espiritualmente. Y por eso te damos gracias, Padre Celestial, por tu verdad, Padre amado. Gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia ante todo, Padre amado. Ahora yo le animo y le invito a los que quieran aceptar a Jesús en su corazón, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco que soy hombre pecador, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido me laves con la sangre de Cristo y también te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. También te pido que tu Santo Espíritu me guíe para que yo pueda ser una persona de bendición. También a los que se habían apartado y quieren reconciliarse con el Señor, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco que pequé contra ti y contra el cielo. Te pido perdón por ello. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido me laves con la sangre de Cristo y perdone todos mis pecados. También te pido vuelvas a anotar mi nombre en el libro de la vida. También te pido que tu Santo Espíritu llene todos esos vacíos por los cuales me había apartado y que me guíe para que yo pueda ser una persona de bendición. Padre, te doy gracias porque sé
que tú estás gozoso en los cielos, Padre amado, porque mis hermanos lo hicieron con fe, aceptaron a Jesús, Padre amado, en su corazón y se reconciliaron contigo. Y tú estás gozoso, Padre celestial, porque cuando un hombre pecador se reconcilia contigo, es arrepentimiento genuino, Padre celestial, tú haces fiesta en los cielos. Y por eso te damos gracias, Padre amado, gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, gloria y honra una vez más, en el nombre de Jesús, amén. Al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra. Que cuando escuchemos que alguien dijo que hace pacto con el enemigo, con el diablo, usted le diga: yo acepté a Jesús en mi corazón, que es lo mejor que me pudo pasar. ¿Por qué? Porque hice un pacto con Dios, Él me entregó la salvación, me hizo libre y me ofrece la vida eterna. Usted tiene que hablar más de Jesús que del enemigo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede sanar, salvar y libertar. También el Señor hoy nos mostró la importancia de leer la palabra del Señor. El Antiguo Testamento nos muestra los errores y la falta que tuvo el pueblo de Israel, pero el Nuevo Testamento nos muestra el amor y la misericordia que Dios tuvo para con nosotros, y también nos enseña para que nosotros podamos caminar en estos tiempos tan difíciles. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a apagar, pero la gracia va a sobreabundar, y es lo que está pasando hoy en día. El Señor y permitió estas cosas, ¿para qué? Para que podamos entrar a cada hogar primeramente, y también para que se puedan reconciliar con el Señor y puedan aceptar y conocer lo que es el aceptar a Jesucristo en su corazón. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.